Estimados amigos, qué gusto tenerlos nuevamente otra semana. Hoy nos acompaña ya en nuestro quinto capítulo nuestro terapeuta Tomás Alegría, quien ya es parte de la casa y vamos a hablar sobre el proceso de recaídas en la droga, cómo entenderla y afrontarla. Qué gusto saludarte, Tomás. Un abrazo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Yo feliz nuevamente de participar en este programa y aportar desde lo que conozco a lo que las personas puedan eh, querer saber sobre este tema que está tan en la actualidad, que es la drogodependencia y alcoholismo. Sí. ¿Qué es una recaída, Tomás? Bueno, primero aclarar que para que haya una recaída, primero tiene que haber una recuperación, ¿cierto? Hablamos de drogodependencia, hablamos de cómo una persona se vuelve drogodependiente y hablamos también las etapas que va pasando la persona para ir recuperándose de esta enfermedad. Una vez que la persona está en esta etapa de mantención de la abstinencia, que ojalá sea bien prolongada en el tiempo o ojalá sea para siempre, podemos hablar de recaídas. La recaída es un proceso que culmina con la vuelta al consumo adictivo de una sustancia. No necesariamente una recaída es, eh, a ver, primero aclarar que las recaídas no se producen de la noche a la mañana, como dije, es un Ya. proceso eh, que empieza con la pérdida de control de ciertas cosas que se habían trabajado en la recuperación. La recaída empieza, como dije, con la pérdida de ciertos parámetros o ciertas cosas que se habían trabajado en el proceso de recuperación. ¿Ya? Esto puede tardar desde unos días, meses o incluso años en aparecer. Y va a depender de la calidad del proceso de recuperación que se ha llevado. Mientras mejor sea el proceso de recuperación, menos probabilidades de recaída. ¿Ya? Ya. Bueno, se habla que la recaída también es parte de los procesos terapéuticos de recuperación. A mí en lo personal no me gusta mucho ese concepto, yo lo veo más como una probabilidad o algo que puede suceder, pero que si podemos hacer todo para evitarlo, es mejor aún. Claro, porque ¿Ya? ahí da por descontado que efectivamente la persona va a recaer, siendo que es Claro, evitable 100%. claro, yo pienso que hay una probabilidad, va a depender mucho de la calidad de la recuperación que lleva la persona, lo que internalizó en su proceso, el sentido de vida que tenga después del proceso, el propósito, como hablamos muchas veces. Sí. Mientras más fuerte sea la convicción, mientras más elevado sea el propósito, quizá, menos probabilidades de recaer hay. Mientras mejor calidad también hay en las redes de apoyo, menos probabilidades de recaer hay. ¿Ya? Y este proceso va por partes, como todas las cosas en la vida que se van desarrollando a medida que se avanza. Consta de cierta etapa en un comienzo o la primera etapa o la primera, más que etapa, sino la primera señal para empezar a prender la alarma, sobre todo los que observan a, o los que acompañan a la persona que se recuperó, la familia principalmente que lo apoya, la señora, el esposo, los hijos, los amigos, es una negación de los eventos, los estímulos, los sucesos que puedan estar apareciendo y que afectan realmente a la persona. Por ejemplo, la persona vive una situación dolorosa, una pérdida, qué sé yo, y niega el sentir pena, tristeza o demasiada alegría, niega lo que está pasando a nivel emocional. ¿Se entiende? Es como la primera etapa, vuelve a ser como que se retorna a la primera etapa, que esto lo puedo superar, no Claro, está no todavía. necesito ayuda, tranquilo, estoy bien. Muchas veces por no preocupar, no es que ahí haya una recaída, sino por no preocupar a las personas que tanto sufrieron en el proceso de adicción de la persona. En la actualidad, relevante negativo, mira, curiosamente la sociedad actual tiene dos ingredientes que están a la mano y que pueden provocar que una persona se vuelva adicta o que un adicto que esté recuperado recaiga. Uno, la ¿Ya? facilidad de conseguir droga en todos lados. ¿Para qué decir alcohol? Perfecto. Y No, segundo, los niveles de estrés. Po.
Tenemos facilidad para conseguir droga, altos niveles de estrés en el quehacer diario. Y eso, si la persona no ha hecho un buen proceso de rehabilitación, de recuperación, va a estar siempre expuesta a Sí. no saber, a ver, lidiar con este tipo de cosas que no las puede eliminar. Estas cosas son real y hay que saber convivir con ellas. O sea, nuevamente volvemos que es súper relevante los cimientos de todo, o sea, que esté construido sobre una buena roca. Si el proceso de rehabilitación inicialmente fue abordado desde las distintas aristas que debe hacerse con toda la temática que corresponde, se ha hecho bien, las probabilidades de una recaída son bajas y si que se recae, las probabilidades de salir también son altas. Y no solo que el proceso o lo que se entrega en el proceso sea lo correcto y lo bueno, sino que la persona que va a proceso tenga esa convicción de hacerlo. Hay mucha gente que va a procesos de recuperación no por propia voluntad, van para silenciar un poco el ruido que están generando afuera, calmar un poco la ansiedad de Perfecto. la familia. A eso nosotros le llamamos hacer conducta. Ya, pueden hacer procesos excelentes, se le entregó todas las herramientas, pero no fueron honestas, no hicieron un proceso honesto. Ya, ya, Ojalá los perfecto. procesos sean de total integridad, de total honestidad, y eso aumenta la probabilidad de mantenerse bien en el tiempo y disminuye la probabilidad de recaer. Sí. Ahora, Tomás, bueno, si alguien ya recayó, ¿qué debería hacer? ¿Cómo se maneja esa situación desde una perspectiva terapéutica? Ya, mira, antes de explicar eso, es decir, que las ¿Ya? recaídas no son, o no se habla de recaídas cuando consumen, las recaídas comienzan mucho antes, hablamos de recaídas en conductas. ¿Ya? La persona Ah, muestra perfecto. señales, empieza a tener conductas eh, regresivas o que se habían trabajado en el proceso terapéutico. Conducta me refiero que tenía cuando estaba en una adicción activa, como mentir, malgastar el dinero, omitir información, ser irresponsable, empiezan ciertas irresponsabilidades de nuevo, y ahí se pueden prender las alertas y ahí se puede intervenir. No es necesario que la persona llegue a recaer en sustancia. Si Qué buena identificamos, aclaración. si identificamos que hay ciertas conductas que no están siendo apropiadas para lo que se espera o lo que se trabajó en el proceso de recuperación, hay que hablarlo. Ahí se puede poner un freno. Perfecto. Se le puede preguntar a la persona qué está pasando, cómo te estás sintiendo, eh, qué no estamos viendo, ¿cierto? Y ahí poder Ujú. abordarlo antes que llegue a la recaída en sustancia. Bueno, si eso no pasa y se llega a la recaída en sustancia, lo mismo. Abordar el tema inmediatamente, tomar todas las terapias, avisarle a los equipos terapéuticos, eh, transparentar el tema, porque lo que hay que evitar a toda costa es la vuelta al consumo adictivo. Que la persona recaiga en sustancia no quiere decir que ha vuelto al consumo como cuando antes de intervenirse, cuando estaba muy mal. Ahí se puede poner un freno, ver qué está pasando, qué no está funcionando, qué nos está comunicando y abordarlo en conjunto con la familia para salir de este bucle o no entrar definitivamente en este bucle que puede tardar muchos años nuevamente en volver a salir. Ahora, lo que yo he visto en la práctica es que las personas que recaen y no hacen algo en ese momento y vuelven al consumo, el daño que se generan es mucho mayor y más rápido que antes, que cuando empezaron el proceso drogadiccional en un inicio. ¿Cómo así? A ver, una persona que se recupera, si recae y vuelve al consumo, el deterioro que va a sufrir es mucho más rápido que cuando empezó a consumir inicialmente, antes de intervenirse. Wow. La enfermedad se activa muy rápido nuevamente. Recordemos que es una enfermedad que está activa o inactiva, Sí, ¿cierto? claro. Ah, si está inactiva y la activamos de nuevo, esa activación va a ser brutal. O sea, la persona va a perder todo rápidamente, va a perder familia, recursos. Lo más probable es que termine rápidamente en la calle y viva las consecuencias negativas más rápido que anteriormente, que antes que se interviniera, que antes que hiciera su proceso de rehabilitación. O sea, ahí no vamos a esperar que pasen años para darnos cuenta y tocar fondo de nuevo. Va a ser rapidito ese proceso. Ya. ¿Ya? La adicción siempre siempre está ahí, siempre va a tener,
la posibilidad de activarse rápidamente y con mucha fuerza. Ujú. Por eso yo siempre he dicho, la recuperación termina cuando uno da el último respiro. Ojalá uno el resto de la vida esté en parte de su cabecita pensando que está en un proceso donde tiene que mantenerse bien. Y claro, si finalmente es la motivación que tiene por continuar sintiéndose bien es lo fundamental, pues, sí, Exactamente. tiene que descubrir la alegría de vivir sin estímulo químico. ¿No? Y también tener el temple o la capacidad de enfrentar situaciones difíciles sin que la solución sea un químico, Ujú. ¿cierto? Porque la vida, a ver, la vida nos da duro en ciertos momentos. No es que todo el rato sea una vida feliz, hay momentos que No, son difíciles y la persona que se recupera también tiene que tener la capacidad de enfrentar esos momentos, ¿cierto? y Hay claro. pérdidas, hay fracasos, hay que saber lidiar con los fracasos. Una vez un profesor me dijo, el fracaso deja de existir cuando genera aprendizaje. Entonces Sí. también hay que considerar que no siempre la vida va a ir hacia arriba. Hay momentos donde uno no la pasa bien, ¿cierto? Ujú. Y hay que tener la capacidad psicológica y el temple emocional para vivir también esos momentos. Ahí yo recomiendo mucho la filosofía estoica para sobreponerse a los momentos más duros de la vida. ¿Sí? ¿Algún filósofo favorito? Epicteto me gusta mucho. Marco Aurelio en particular también, de los Ya. filósofos estoicos que más leo, por lo menos yo. Sí, siempre interesante recurrir a la filosofía Así y es. ver cómo pensaban los sabios ya desde hace mucho tiempo atrás. Así que, Sí. y que está plenamente vigente, plenamente vigente. En la Ahora, actualidad, absolutamente. ahora Tomás, estos procesos de la recaída se viven de forma distinta en un consumidor adolescente, en un consumidor adulto. ¿Hay diferencias por edades, por las experiencias que han vivido o porque le falta vivir? No sé si desde ese punto de vista hay alguna connotación. Sí, pues claramente va a depender del ciclo vital en el que esté la persona, los recursos con los que cuenta para salir de estos bucles, ¿cierto? O Ya. para enfrentar estas problemáticas. Una persona que ya es madura, que ya es adulta, que ya ha construido, obviamente, quizá eso va a facilitar que salga de estos procesos de recaída más rápido por el miedo a perder todo lo que construyó. Es diferente un adolescente que no ha construido nada aún, que depende de otros, todo lo que tiene depende de otros, que no le va a doler tanto, o sea, no pierde mucho, ¿cierto? Entonces, si a un adolescente es más factible hacerle ver todo lo que puede perder para adelante si no hace algo, o sea, Ujú. eh, yo he visto en mi experiencia adultos, personas sobre 50 años, decirle a jóvenes, mira, no termines como estoy yo. Es muy doloroso todo lo que perdí después, duele. Eh, en el adolescente se puede hacer conciencia, en un adulto él se pone el freno porque ya sabe lo que es perder harto, Sí, claro. ¿cierto? Por lo mismo, es súper importante lo que va construyendo la persona. Hablábamos de esta base sólida, pero tan relevante como esta base sólida es lo que se puede construir. Todo lo que uno construye tiene que tener un sentido profundo para la existencia de la persona. O sea, construir algo que tenga valor. Y no hablo de un valor económico, no, a ver, algo que uno quiera cuidar, que uno atesore. Por ejemplo, si uno Ujú. construye una familia, que esa familia sea eh, el principal motor eh, del bienestar que uno pueda vivir, pues, o sea, que no sean cosas efímeras, Sí, pues. Sí, eso, ¿cierto? son esos logros que se llevan en el corazón, que te hacen sentir orgulloso, que te Esa hacen es la vibrar y palabra. sentir la vida. Eso es, Sí, sentirse orgulloso de quién uno es, de exacto. todo lo que ha costado construir todo. No, no tiene mucho sentido tampoco pensar o quedarse en el pasado diciendo, chuta, arruiné tantos años de mi vida, todo esto lo pude haber tenido mucho antes. ¿No? Trabajar para construir algo que valga la pena.
Y además ¿cierto? que tiene una característica fundamental, y nuevamente volvemos al concepto de la familia, que es irreemplazable. Es que sí, Tú, la familia no la puedes reemplazar con nada. hay Eh, algo eh, eh, que está tan manoseado y tan menospreciado, diría yo, en el último tiempo. exacto. O sea, Eh, finalmente las raíces son las que te mantienen, es fundamental el rol de la familia, o sea, para evitar este tipo de situaciones, para tampoco caer en la sobreprotección o la codependencia que ya aprendimos. Así que es fundamental este entorno y tener esos logros que te motiven a no recaer. así Eh, es, así Tomás, es. finalmente, ¿qué estrategias concretas puede usar una persona para prevenir una recaída? Ya vimos que no repetir las conductas que tenía, que sea fácil, la parte inicial de la prevención, del tratamiento debe ser como roca. ¿Qué consejos prácticos darías tú que generalmente se van repitiendo en los procesos de recaída? A ver, para evitar un poco o tener mayor posibilidades, no olvidar, a ver, algo que nosotros en el medio terapéutico llamamos conciencia de enfermedad. No olvidar que si uno empieza a repetir ciertos patrones que ya se habían trabajado, la posibilidad de recaer es muy alta. Eh, lo otro es ser honesto consigo mismo. La honestidad es fundamental, no ser un superhéroe, posicionarte como un ser humano que siente, que tiene necesidades, que a veces tiene debilidades, ¿cierto? Facilita al autorreconocimiento de las cosas que están pasando. Se siente mal, comunique, fortalecer las redes de apoyo, que sean redes de apoyo que se basen en la confianza. Confianza e integridad. Yo creo que son la clave para mantenerse bien en el tiempo. A ver, yo no les voy a mentir, una persona que se recupera es probable que en el tiempo tenga pensamientos de consumo, bajo ciertas situaciones tenga más deseos de consumo, lo que no quiere decir que vaya a consumir. Si tiene un ambiente donde esta persona pueda expresar esto que le está pasando, no va a recaer, Perfecto. ¿cierto? Así Perfecto, qué buen funciona. mensaje. Eso da mayor posibilidades. Y si están en proceso de recuperación, hacer un proceso de recuperación honesto, donde se trabaje los dolores, los traumas, se construye una identidad sólida. No solo para hacer conducta, como decías tú, o sea, tengo que No. tener el compromiso de que esto me hace bien a mí. Exactamente. Y desde ahí en adelante ir construyendo el tema. Así es. La reconstrucción de la propia identidad y de la vida. Y Qué buena entender frase. también, ojalá, esto como mensaje más, que la vida es maravillosa, po, vale la pena. Obvio. Es algo que se tiene que vivir, que se tiene que disfrutar, ¿cierto? Sí, claro. Sí, Ah, claro. que Eso es lo fundamental. Que así es. tenemos. Pero Tomás, la honestidad es fundamental, ser honesto con lo que están sintiendo, tener esa conexión entre lo racional y lo emocional, entre aquí y acá, hay como 4 palmas de distancia, de la cabeza y el corazón, ojalá estén bien conectados, sí, claro. eso es Qué buena fundamental, frase. No, bueno, la honestidad en todos los aspectos de la vida es positiva. así Oye, es. amigo, agradecerte nuevamente. Más encima estás muy resfriado, muy constipado, así que te agradezco enormemente tu esfuerzo en la cápsula. Amigo, si este contenido es de utilidad, recuerda suscribirte, compartir, darle a la campanita y escríbenos en el correo que está aquí abajo los fines de semana. Podemos hacer charlas a nivel de Rancagua y sus alrededores. Tomás está disponible y no duden en escribirnos. Para eso estamos, pues. Amigo Sí, mío, pues, bueno, mejórese yo pronto. agradecido, un resfriado no nos va a detener, así que hay que seguir adelante nomás. Eso es. Un abrazo, recupérese pronto, harto cariño con la familia, ahí va a salir rapidito. Que Saludos estés muy para bien, ti, ¿ah? Cristian, también, saludos a todos, Gracias. Chao, chao. chao.